Mi nombre es Jadwel Rodríguez Cruz y esta es mi presentación para la materia de narrativas. En el índice tenemos como primer autor a Aristóteles y su modelo aristotélico. Como segundo autor a Vladimir Prop y su análisis estructuralista. Y por último a Julius Greimas y su semiótica narrativa. Y como no, la bibliografía. Una pequeña biografía de Aristóteles, quien fue un filósofo griego, discípulo de Platón, el cual es considerado uno de los pensadores más influyentes de la historia debido a sus grandes aportes en áreas como la filosofía, la ciencia, la ética, la política y el arte. Su impacto en el estudio de la narrativa es enorme, ya que estableció conceptos fundamentales como la mímesis, la importancia de una historia con principio, desarrollo y final, y los elementos como la peripecia, la gnórosis y la catarsis. Sus ideas sentaron las bases de la teoría narrativa occidental y siguen utilizándose para analizar y crear obras literarias, teatrales y cinematográficas en la actualidad. Para explicar su modelo aristotélico, debemos entender que Aristóteles sostiene que el arte no es solo una copia servil, sino una representación de la realidad, la inclinación del ser humano hacia la mímesis, el cual es la imitación. Es lo que lo diferencia de otros animales, pues es a través de la imitación que el hombre adquiere sus primeros conocimientos. Para Aristóteles, el concepto de fábula es el elemento central y más sagrado de la tragedia. También propone el orden y la magnitud. Para ser bella, una historia debe tener un orden, el cual es el principio, el medio y el fin, así como una magnitud que permita ser recordada y comprendida en su totalidad. La verosimilitud establece una regla de oro: es preferible lo imposible convincente que lo posible increíble. Si el espectador no cree en la lógica interna del relato, la conexión con esta misma se rompe. Y por último, la causalidad contra los episodios. Se deben evitar las historias episódicas donde las cosas ocurren sin conexión. El desenlace debe ser la consecuencia directa de las acciones previas de los personajes. Después tenemos la tríada del giro narrativo: la peripecia, la gnórosis y la catarsis. En la peripecia, el cual es el cambio repentino de la suerte o el cambio de destino del personaje, el cual suele ocurrir en el medio del relato. La gnórosis, por su parte, es el momento del reconocimiento, es cuando el personaje logra resignificar todo lo que está sucediendo, pasando de la ignorancia al conocimiento. Y la catarsis, al ver las emociones trágicas, como lo son el miedo, la pena, la compasión, la tristeza, que proyecta un personaje, el espectador experimenta una especie de purga o liberación, en el cual se identifica con el héroe, pero se sienta a salvo porque sabe que no le ocurre a él personalmente. Los personajes deben estar diseñados para sostener la fábula. Aristóteles recomienda que sean plausibles y consistentes. Su personalidad debe mantenerse igual durante toda la obra, a menos que el argumento explique por qué cambia. Y nobles con falla. Deben ser personas mejores de lo que son, o sea, virtuosas, pero deben tener alguna falla moral o error para que su caída sea trágica y no simplemente un acto de mala suerte. Para ejemplificar mejor todo esto, lo veremos con la película de Truman Show. En la mímesis, la película representa acciones humanas y conflictos universales como lo son la búsqueda de la libertad y la identidad, así como también la búsqueda de la verdad. Paradójicamente, muestra una vida que parece real, pero en realidad es un enorme espectáculo televisivo. La historia imita comportamientos humanos cotidianos, explora emociones reales, el miedo, el amor, la curiosidad y el deseo de la independencia. Invita al espectador a reflexionar sobre la manipulación mediática y la autenticidad. Aunque tiene elementos de comedia, predomina como un drama con tintes satíricos. El protagonista, Truman, es presentado como una persona esencialmente buena y virtuosa, y así se mantiene durante toda la película. Su historia se desarrolla alrededor de un conflicto serio: descubrir que toda su vida ha sido solo una mentira, y existe un fuerte componente emocional que lleva al público a identificarse con él. Los elementos de la fábula, que son el principio, el medio y el fin. El principio se presenta la rutina perfecta de Truman en la ciudad de Seabin y su aparente vida normal. En el medio comienzan a aparecer anomalías: un reflector cae del cielo, personas repiten patrones y se encuentra con otras personas inesperadamente, despertando sus sospechas. Y al final, Truman descubre la verdad, frente a sus miedos y abandona el mundo artificial para entrar al mundo real. Aunque la idea de criar a una persona dentro de un reality show es extraordinaria, la película logra que resulte creíble gracias a la coherencia interna de su universo y el comportamiento lógico de los personajes. El gran giro ocurre cuando Truman pasa de creer que vive una vida normal a comenzar a sospechar que todo a su alrededor está manipulado. Su destino cambia completamente, deja de ser un sujeto controlado
para convertirse en alguien que busca activamente la verdad. El momento clave llega cuando Truman comprende que su familia y sus amigos son actores, que toda la ciudad es un escenario, que su vida entera ha sido observada por millones de personas. Este reconocimiento transforma por completo la forma de actuar de Truman. Al final, el público experimenta una tensión y empatía, así como esperanza, al acompañar a Truman en su búsqueda de libertad. La emoción culmina cuando Truman logra escapar del programa y genera una sensación de alivio y satisfacción en el espectador. Como siguiente autor tenemos a Vladimir Prop, que fue un destacado erudito, antropólogo y lingüista ruso nacido en San Petersburgo. Se graduó en filología rusa y alemana. Dedicó la mayor parte de su carrera a la docencia en la Universidad de Leningrado, donde investigó las raíces folclóricas de la literatura rusa. Se le considera padre del estructuralismo, debido a que inspiró directamente a teóricos como Roland Barthes, Levi Strauss y Greimas para buscar patrones universales en la cultura humana. Demostró que todas las historias tradicionales comparten una misma armazón matemática de acciones, las cuales llamó funciones y son 31, sin importar la época o el idioma. Ahora analizaremos su teoría de análisis estructuralista. En la morfología, el estudio de las formas, la morfología, el cual es el estudio de las formas de los relatos para encontrar sus leyes estructurales. Como primer punto tenemos la morfología, el cual es el estudio de las formas de los relatos para encontrar sus leyes estructurales. También tenemos las funciones, que son las acciones constantes de los personajes que sirven como las partes constitutivas del cuento. Top descubrió que aunque los nombres de los personajes cambien, sus acciones se repiten y su sucesión es siempre idéntica. Y las esferas de acción, los cuales son los roles o las categorías de personajes que ejecutan las funciones. Top identifica a 7 principales: al agresor, al donante, al auxiliar, a la princesa y a su padre, al mandatario, al héroe y al falso héroe. Prop divide el desarrollo en varias etapas, desde la situación inicial hasta el desenlace, dentro de sus 31 funciones. En la primera, que es la situación inicial, y la parte preparatoria, que van desde la función número 1 hasta la función número 7. El primero es el alejamiento. Un miembro de la familia se ausenta, ya sean que los padres mueran o los hijos parten de viaje. La segunda función es la prohibición, en el cual se impone una regla al héroe o se le da una orden. Tercera función, la transgresión. Se rompe la prohibición anterior, lo que suele proceder a la aparición del agresor. La cuarta función, el interrogatorio. El agresor intenta obtener información para localizar a su víctima. La quinta es la información. El agresor recibe la respuesta que busca, a menudo mediante un diálogo o imprudencia. La sexta es el engaño. El agresor intenta engañar a la víctima para apoderarse de ella o de sus bienes mediante disfraces o magia. La séptima es la complicidad. La víctima se deja engañar y ayuda a su enemigo sin querer. Después va el punto B, que es la intriga o el nudo del argumento, que va desde la función número 8 hasta la función número 9. La fechoría, la cual es que el agresor causa daño o perjuicio a un miembro de la familia, ya sea un secuestro, un robo o un asesinato. Esta va enlazada a la carencia. Un miembro de la familia le falta algo o tiene deseos de poseer algo. La novena es la meditación, en la cual se divulga la noticia de la fechoría o la carencia y se le pide al héroe que actúe o se le hace partir. Después sigue el desarrollo de la acción, el cual va desde la función número 10 hasta la función número 22. La décima función es el principio de la acción contraria. El héroe, si es buscador, decide actuar y buscar una solución. La número 11 es la partida. El héroe abandona su hogar para iniciar su búsqueda y sus aventuras. La 12 es la primera función del donante. El héroe es puesto a prueba antes de recibir un objeto mágico. La número 13 es la reacción del héroe. El protagonista supera la prueba o responde adecuadamente a las peticiones del donante. La número 14, la recepción del objeto mágico. El objeto o auxiliar mágico pasa a manos del héroe. La 15, el desplazamiento. El héroe es conducido o transportado cerca del lugar de su búsqueda. 16, el combate. El héroe y el agresor se enfrentan directamente. 17, la marca. El héroe recibe una señal en su cuerpo o un objeto que lo identifica. 18, la victoria. El agresor es derrotado o ejecutado. La 19, la reaparición. La fechoría inicial se resuelve o se colma la carencia. La 20, la cual es la vuelta. El héroe emprende el regreso a casa. La 21 es la persecución. Un perseguidor intenta alcanzar al héroe para castigarlo o devorarlo. La 22 es el socorro. El héroe recibe ayuda, se oculta o se transforma para escapar de la persecución. El desenlace y las funciones de cierre, los cuales van desde la función 23 hasta la 31. La 23, la cual es la llegada de incógnito. El héroe vuelve a casa
o otra comarca disfrazado o bajo una identidad falsa. La 24, las pretensiones engañosas, un falso héroe como lo puede ser un general o los hermanos, se atribuyen el mérito del héroe. La 25, la cual es la tarea difícil, se le impone al héroe una prueba de valor, fuerza o astucia para demostrar su valía. La 26, la tarea cumplida, el héroe realiza la tarea con éxito. 27, el reconocimiento, se identifica al verdadero héroe gracias a la marca u objeto recibido previamente. 28, el descubrimiento, el falso héroe o agresor queda desenmascarado. 19, transfiguración, el héroe recibe una nueva apariencia, se vuelve hermoso, noble o construye un palacio. La 30, el castigo, el agresor o el falso héroe recibe un escarmiento. Y el 31, el matrimonio. El héroe se casa, asciende al trono o recibe una compensación al final. Para ejemplificarlo, utilizaremos la película El eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Los personajes y esferas de acción. Antes de analizar las funciones narrativas, es posible identificar los principales roles propuestos por Vladimir Prop. El héroe es Joel Barish, que es el protagonista que emprende un viaje emocional para comprender el valor de sus recuerdos y su relación con Clementine. La princesa o el objeto de búsqueda es la propia Clementine, quien, quien representa el vínculo afectivo que Joel intenta recuperar o preservar. El auxiliar es Clementine también, debido a que cumple esta función dentro de los recuerdos de Joel, ayudándolo a esconderse del proceso de borrado y conservar algunos momentos importantes. El donante es el doctor Howard, quien proporciona la tecnología y el objeto, quien proporciona la tecnología y el procedimiento que desencadena la historia, equivalente al objeto mágico de los cuentos tradicionales. El agresor, el procedimiento de eliminación de recuerdos y la empresa La Cuna, ya que constituyen la fuerza que amenaza la identidad y la historia compartida de los protagonistas. El falso héroe es Patrick, quien utiliza los recuerdos y frases, así como los regalos de Joel para conquistar a Clementine y ocupar simbólicamente su lugar como su pareja. Y el mandatario es la propia ruptura amorosa y el descubrimiento de que Clementine borró sus recuerdos e impulsan a Joel a actuar. Las aplicaciones de las 31 funciones de Prop a esta película, como primera es el alejamiento, en el cual Joel y Clementine terminan su relación y se distancian emocionalmente. Aquí cabe destacar que la película fue un poco difícil de analizar debido a que da como saltos en el tiempo, así como pues se tuvo que amoldar las 31 funciones para que encajaran bien en la película. El segundo punto es la prohibición. De manera implícita, ambos deberán enfrentar el dolor de la ruptura en lugar de intentar eliminarlo. La transgresión es que Clementine decide borrar a Joel de su memoria y él hace lo mismo después de enterarse. El interrogatorio es cuando los empleados de la cuna recopilan la información sobre la relación para localizar todos los recuerdos que serán eliminados. Después la información, la empresa obtiene los datos y los objetos personales necesarios para realizar el procedimiento. El engaño se presenta cuando el borrado de recuerdos es la solución definitiva al sufrimiento emocional. La complicidad, Joel acepta voluntariamente el proceso y colabora con la eliminación de sus propios recuerdos. La fechoría, la desaparición de los recuerdos, destruye una parte importante de la identidad y del pasado compartido de la pareja. La carencia, Joel experimenta una profunda sensación de vacío y pérdida tras la separación. La meditación, al descubrir que Clementine no lo ha al descubrir que Clementine lo ha olvidado deliberadamente, Joel decide actuar. El principio de la acción contraria es cuando Joel acepta someterse al procedimiento para borrar también sus recuerdos. La partida comienza el recorrido mental por sus recuerdos durante el proceso de la eliminación. La primera función del donante, los recuerdos felices ponen a prueba a Joel y lo hacen cuestionar su decisión sobre borrar sus recuerdos. Luego la reacción del héroe, Joel intenta resistirse al procedimiento y proteger los recuerdos que aún conserva. La recepción del objeto mágico, en esta historia no existe un objeto mágico tradicional. Simbólicamente, la memoria y la imaginación cumplen esta función. El desplazamiento, Joel viaja por diferentes momentos de su pasado mientras los recuerdos desaparecen.
El conflicto central ocurre entre Joel y el proceso que borra su memoria. La marca permanecen huellas emocionales que hacen que Joel y Clementine sigan sintiéndose atraídos incluso después del borrado. La victoria, Joel consigue preservar parcialmente el significado emocional de su experiencia, aunque los recuerdos en concreto desaparecen. La reaparición, comprender el valor de su relación y aceptar tanto los momentos felices como los dolorosos. La vuelta, al despertar tras el procedimiento, regresa a su vida cotidiana sin recordar a Clementine. La persecución, el proceso de eliminación, continúa persiguiendo y destruyendo los procesos que Joel intenta esconder. El socorro, dentro de su mente, Clementine y sus propios recuerdos lo ayudan a retrasar el borrado. La llegada de Incógnito, Joel y Clementine vuelven a conocerse sin ser conscientes de su relación pasada. Las pretensiones engañosas, Patrick intenta conquistar a Clementine utilizando las frases, regalos y comportamientos copiados de Joel, apropiándose simbólicamente de su lugar. La tarea difícil, ambos deben decidir si pueden iniciar nuevamente. La tarea difícil es que ambos deben decidir si pueden iniciar nuevamente. La tarea cumplida, a pesar de sus dudas, aceptan darse otra oportunidad. El reconocimiento, las grabaciones realizadas antes del procedimiento, les son reveladas a quienes fueron y cómo eran realmente su relación. El descubrimiento, Patrick queda desenmascarado cuando Clementine percibe que sus gestos y palabras no son auténticos, y Joel y Clementine descubren toda la verdad sobre el borrado de recuerdos. La transfiguración, Joel experimenta una transformación emocional y aprende que el sufrimiento forma parte inevitable del amor. El castigo, Patrick fracasa en su intento de reemplazar a Joel y su engaño es descubierto. Además, las consecuencias del procedimiento afectan negativamente a quienes participan en él. El matrimonio recompensa. La historia concluye con Joel y Clementine decidiendo permanecer juntos y comenzar de nuevo, aceptando aceptando los riesgos y las imperfecciones de su relación en lugar de huir de ellas. Pues tenemos al autor Julius Greimas. Nació en Tula, Rusia, de padres lituanos, pasó su juventud en Lituania, donde inició sus estudios en Derecho. En 1936 se trasladó a Francia para estudiar la carrera de Letras y Lingüística en la Universidad de Grenoble, doctorándose en 1948 con una tesis sobre el vocabulario de la moda francesa. Antes de Greimas, el análisis de relatos era más que nada bajo la teoría de Prop. Se limitaba a clasificar acciones específicas en cuentos de hadas. Greimas elevó este enfoque a un nivel universal y abstracto, impactando la narratología en tres áreas críticas. Greimas demostró que en una historia los personajes no importan por quiénes son, sino por el qué hacen. Reemplazó el concepto tradicional de personaje por el de actante, los roles puros como el sujeto, el objeto o el oponente, lo cual permitió analizar bajo el mismo esquema desde un mito antiguo hasta un comercial de televisión moderno o un videojuego. La gramática de acción estableció que toda historia sigue una estructura lógica invariable de cuatro fases. La manipulación, en la cual alguien es motivado o forzado a actuar. La competencia, el héroe adquiere el saber o el poder necesarios. El performance, la acción central o batalla donde se transforma la realidad. Y la sanción, el veredicto final donde se juzga, premia o castiga al héroe. Y la semiótica narrativa, para Greimas, el significado solo puede ser capturado cuando está articulado o narrativizado. El recorrido generativo es el marco general que postula que el sentido se genera en distintos niveles, abstra- desde lo más abstracto hasta lo más concreto. El nivel profundo, donde se encuentran las estructuras fundamentales, la semántica y la sintaxis fundamental. El nivel de superficie, donde aparecen las estructuras semióticas narrativas, la sintaxis narrativa de superficie y las estructuras discursivas. El nivel donde el relato se textualiza mediante la actorización, temporalización y espacialización. El cuadro semiótico es la herramienta visual que representa la articulación lógica de las categorías semánticas en el nivel profundo. Se basa en tres tipos de relaciones: la contradicción, la contrariedad y el complemento,
o la implicación. El modelo actancial de Greimas redefine el concepto de personaje de prop y propone el término actante, que es cualquier entidad, persona, animal o cosa que realiza un acto basado en su función narrativa. Los seis actantes principales son el sujeto, el objeto, el destinador, el destinatario, el ayudante o el oponente. Es importante distinguir que los actantes son funciones abstractas, mientras que los actores son los personajes específicos que aparecen en el texto. El programa narrativo define cómo la molécula de narratividad representa el cambio de estado de un sujeto respecto a a un objeto de valor, pasando por la disyunción, no tener el objeto, o la conjunción, poseer el objeto, mediante la función de ser. Las tres pruebas del relato. Greimas afirma que todo relato integra tres secuencias o pruebas que el personaje debe superar. La prueba calificante: el personaje acepta su misión y adquiere la competencia o capacidad, necesariamente mediante entrenamientos o rituales. La prueba decisiva: el héroe realiza la misión y conquista el objeto tras enfrentarse a un oponente. Y y la prueba glorificante: el personaje es reconocido públicamente como héroe tras cumplir su misión. La evolución de la semiótica de Greimas se desarrolló en tres fases principales: la semiótica de la acción, que se centra en la búsqueda de objetos o de los sujetos, y la semiótica cognitiva, enfocada en la competencia del sujeto y la gramática modal, el saber y poder hacer, y la semiótica de las pasiones. Estudia cómo las creencias, conocimientos y estados emocionales modifican el desempeño y la competencia de los sujetos. Para entender mejor esto, lo ejemplificaremos con la película Las ventajas de ser invisible. El modelo actancial. En el primer nivel de superficie podemos identificar las funciones de los personajes según sus roles actanciales. El sujeto, Charlie, es quien realiza el acto y busca alcanzar un objetivo. El objeto de valor es la pertenencia y sanación emocional. El destinador es la sociedad y el deseo de vivir. El destinatario es Charlie mismo. Y los ayudantes son Sam, Patrick y el profesor Bill Ardent y el profesor Bill Anderson. Los oponentes son los traumas del pasado, la tía Helen y su propia inestabilidad mental. El programa narrativo. El relato de Charlie puede entenderse como una transición de estados. El estado inicial: Charlie está en disyunción por la felicidad y la estabilidad social. La acción, el hacer, el proceso de hacerse amigo de Sam y de Patrick, participar en fiestas y enfrentar sus recuerdos. El estado final: Charlie alcanza la confusión con su grupo de amigos y con su propia identidad. Somos infinitos, logrando la unión con el objetivo de valor. El cuadrado semiótico. Nivel profundo. Podemos articular la base lógica de la historia mediante una categoría semántica fundamental. El S1, la invisibilidad, observar, contra la S2, la visibilidad y participar. En el cuadrado semiótico de nivel profundo, podemos articular la base lógica de la historia mediante una categoría semántica fundamental. Como S1 tenemos la invisibilidad y observar contra la S2, la visibilidad y participar. Charlie inicia en el eje de invisibilidad. A través del relato se mueve hacia la no invisibilidad cuando empieza a ser reconocido por Sam y Patrick. Finalmente alcanza la visibilidad plena al aceptar su pasado y su lugar en el mundo, resolviendo la contradicción lógica de nivel profundo. Aquí está el cuadro que lo explica mejor y las tres pruebas del relato. La prueba calificante: Charlie entra en la preparatoria y conoce a Sam y a Patrick. Aquí adquiere la competencia, la cual es la amistad y experiencias nuevas necesarias para su viaje emocional. La prueba decisiva es el clímax de la película, cuando Charlie sufre una crisis nerviosa al recordar el abuso de su tía Helen. Es la confrontación con su principal antagonista interno, el trauma. La prueba glorificante: Charlie sale del hospital, Sam y Patrick regresan a buscarlo y atraviesan el túnel. El personaje es reconocido como alguien que ha superado su prueba y ahora puede vivir plenamente. El cuadro el cuadro de la benedicción. El secreto, durante gran parte de la película, es el abuso de la tía Helen, que no parece secreto. Durante gran parte de la película, el abuso de la tía Helen es realidad.
pero no parece. Charlie tiene recuerdos idealizados de su tía. La verdad, al final, el ser y el parecer se alinean cuando Charlie recuerda la verdad, eliminando el engaño y el secreto que bloquean su sanación. Aquí están mis fuentes. Gracias.